Para nosotros es una sensación como de orgullo tenerlo frente a frente. Y yo me imagino que eso le ocurre a usted en esta extensa actividad académica, político, jurista, profesor, escritor, irreverente. Y además en este país usted tiene una especie de club de admiradores y de admiradoras, casi como le rezamos a la Virgen de la Altagracia, pero en varón. Y es un club de fans, y cada vez que uno lee lo que escriben sobre usted, ese grupo presidido naturalmente por Eduardo Jorge Prats, uno dice, qué privilegio ser coetáneo de una persona como usted, don Alan Brewer Carías. Realmente es un honor tenerlo aquí. Y hay algo que me encantó hace muchos años, cuando comencé a perseguir su trabajo. Usted conoció a una persona que aquí se le puede considerar el padre del derecho administrativo, que se llama Raimundo Amaro Guzmán. Correcto. A mí me tocó muy joven, trabajar con él como correctora de sus libros, porque además él era un afanoso escribidor de sus ideas. Y tenía en la legendaria ONAP, eso nada más lo sabemos usted y yo, ellos ni pensaban, él hacía unas publicaciones para hablar de lo que era su obsesión, la administración pública y el derecho administrativo. Y usted lo conoció. Lo conocí en el año 72. No éramos ni un pensamiento nosotros. Que vine, yo estaba en la Comisión de Administración Pública en la Presidencia de la República en Venezuela, encargado de la comisión, y tuve con ese motivo durante el año 69 al 72 ocasión de ir a muchos países de América Latina para entrevistarme con personas que estaban en el mismo cargo o actividad. Entre ellos estuve acá en República Dominicana, y quien me recibió fue Raimundo Amaro, y estuve varios días con él. Él era en ese momento director de la oficina de personal. Exacto, o de ONAP. Sí. Y estuvimos varios días y establecimos una amistad que duró luego muchísimo tiempo, a pesar de que yo salí del gobierno en Venezuela y del área de la función pública. Tuve con él una larguísima amistad, y después me emocionó mucho volverlo a ver acá con motivo de un congreso internacional de derecho administrativo que se hizo acá, y todavía vivía, creo. Sí, murió en el 18, 19. ¿Ah? Él murió en el 19, 18, sí, algo así. Creo que y lo vi como estaba bastante mayor. Él debe haber sido algo mayor que yo. Sí. Pero desde esa época del 70, 72 ha sido mi vínculo con República Dominicana. Y lo mantiene y crece. Siempre. ¿Cómo ha sido su vínculo con el derecho administrativo y con el derecho constitucional? ¿Convergen, se enemistan o uno necesita del otro? Mire, uno necesita del otro. Yo empecé con el derecho administrativo. Mi tesis, mis clases fueron de derecho administrativo, hasta que estuve presidiendo la Comisión de Administración Pública en la República de Venezuela, encargado de elaborar el plan de reforma administrativa del país. Es decir, conocer la administración por dentro. O sea, materialmente yo hice una disección de la administración pública, que es el corazón del Estado. Y mi conclusión fue que el tema no era de reforma administrativa, el tema era de reforma política. Y eso me llevó a tomar una decisión que no es normal, el común de la gente. Yo le planteé al presidente Caldera, que era el presidente de la época, yo presenté el plan de reforma administrativa, 2 volúmenes de todo el plan de reforma de la administración pública en Venezuela, y le dije, y me voy de profesor
visitante en Cambridge, en el Reino Unido, que me habían hecho una invitación. Eso no lo entendió la gente. ¿Vas a dejar el gobierno? ¿Vas a dejar el...? Yo recuerdo que era carro con chofer, el teléfono en mis dejo todo eso y me voy a Inglaterra. ¿Y a qué me fui yo a Inglaterra? A justamente tratar de escudriñar lo que era la carencia. El tema no era de reforma administrativa, el tema era de reforma del Estado. Entonces me fui a Inglaterra y ahí me dediqué 2 años a investigar y escribí un libro que se llama Cambio Político y Reforma del Estado en Venezuela, un libro que salió publicado en Madrid, pero que fue justamente estudiar la parte política del proceso, porque no bastaba reformar unos ministerios o reformar la función pública, sino cuál era la función del Estado y la estructura del Estado. Y eso fue ese trabajo, y de allí progresivamente fui virando hacia el derecho constitucional, que no había sido parte de mi trabajo inicial de investigación. Entonces, y ese tema me ha acompañado desde que regresé de Inglaterra. Luego volví a Inglaterra a trabajar en derecho constitucional, y luego volví a dar clases en Nueva York sobre temas de derecho constitucional. Mi enseñanza afuera ha sido en derecho constitucional, no en derecho administrativo, pero he seguido trabajando ambas cosas, porque se complementan y no pueden enseñarse aisladamente. Y eso es una de las fallas en nuestras facultades, que a veces se enseña el derecho constitucional y se ignora. Totalmente divorciado del otro. En cambio, están tan vinculados que esa complementación para mí ha sido fundamental. Y es bastante común en mucha gente. Hay un gran profesor de todos los que nos dedicamos a estos temas, que es Eduardo García Enterría, ya fallecido, español, que pasó lo mismo. Empezó de derecho administrativo y terminó incursionando en el derecho constitucional. Los constitucionalistas, por supuesto, nos ven un poco raros, claro, porque sientan que invadimos su campo, pero no, es lo normal. Y quizás para un especialista en derecho administrativo, el derecho constitucional es una especie como de filosofía. Sí. Y el administrativo, aquí es que como vamos práctico, a hacer claro, la transformación. Pero no, uno depende del otro y van de la mano, Doctor, a mí me surgen 2 inquietudes. Bueno, pero voy a empezar como por la más fácil. Después de unas 6 décadas, viendo todo este proceso desde dentro, desde fuera, participando, ¿Qué se ha sentido ver este desmonte progresivo de ese Estado social, bueno, y como le decimos nosotros, democrático y de derecho, tanto en su país y en otros países de la región? Y para complementar, ¿hay posibilidad de recuperarnos o llegamos a un punto de no retorno? Bueno, empiezo por lo último. Evidentemente que hay posibilidad de recuperarlo. Y esto no es la primera vez que sucede en una civilización o en un país en que se derrumban instituciones y que se reconstruyen. Es una línea. De manera que no se puede pensar que esto se acabó. Ahora, ¿qué se siente? Por supuesto, ha sido una tragedia, porque el Estado democrático y social de derecho, ¿qué es en definitiva? Si vamos a montarlo sobre algo. Un Estado que tiene una Constitución como norma suprema, inviolable, que tiene la base democrática del principio de democracia representativa, que está montado sobre el principio de la separación de poderes y sobre la Declaración de Derechos Fundamentales de los ciudadanos. Un Estado sometido a la legalidad y un Estado sometido a control. De verdad que esos 6 elementos son los que componen el Estado de Derecho. Y sobre eso es que ha venido trabajando el derecho administrativo y el derecho constitucional. Es decir, todo el esfuerzo de 60 años es construir un derecho
de un Estado sobre la base de esos dos derechos y esas 6 pilares. Ahora, progresivamente hemos visto cómo se pueden demoler esos pilares. La Constitución, yo siempre le digo a mis amigos en todos los países, cuiden la Constitución. Un país sin Constitución es un país sin ley, es un país salvaje. La Constitución, la norma suprema, cuiden la Constitución. Ahí está toda la esencia de la estructura de un Estado y de una sociedad. ¿Qué pasó en Venezuela, por ejemplo? La Constitución comenzó a ser violada desde el mismo momento en que fue aprobada por el pueblo, por la propia Asamblea Nacional Constituyente que la aprobó. A la semana empezó a violarla. Algo fuera de serie. Dictó un régimen transitorio que se convirtió en una constitución paralela, no aprobada por el pueblo. Y de allí en adelante la constitución ha sido manipulada, mutada, aplicando un término biológico, pero que se aplica, es decir, que no se reforma, pero se cambia su sentido por el Tribunal Constitucional. Han hecho lo que sea de esa constitución, de manera que no dice lo que dice. Hay un ejemplo clarísimo. Se establece competencia exclusiva de los estados en una federación, la administración de puertos y aeropuertos nacionales. Lo dice, competencia expresa, exclusiva de los estados. De manera que con esa competencia los estados de la federación comenzaron a administrar las autopistas y los puertos y aeropuertos. Bueno, vino una sentencia de la Corte, de la Sala Constitucional, y dijo no, que esa competencia exclusiva, y no dice exclusiva, sino que es que en realidad es una competencia concurrente. Y siendo concurrente entre el Poder Nacional y los estados, el Poder Nacional puede retenerla, entonces se acabó. ¿Y qué pasa cuando en nombre de la propia Constitución se establecen esas violaciones avaladas por una sala constitucional? Por eso, entonces, o por un tribunal constitucional. Estás en un laberinto. Estás en el medio de una selva, porque no hay ninguna protección. Primero, no hay ley suprema. La ley se viola, y luego el órgano llamado a protegerla, que es el órgano, el Tribunal Constitucional o la Sala Constitucional, lo que se ocupa es de avalar las inconstitucionales que ocurren y de no controlar las inconstitucionales que ocurren. Entonces, estás totalmente perdido. Yo comentaba que en la situación actual de un Estado sin constitución, porque está a merced de cualquier funcionario público o de un juez, y un Estado sin control, tienes una situación en que a quién se le ocurre ejercer un recurso de reconsideración o de jerárquico o contencioso administrativo o constitucional con argumentos jurídicos, esperando qué. Ya en estas alturas en Venezuela, lamentablemente, no se puede esperar de los tribunales que puedan decidir nada conforme a derecho, con lo cual tienes una constitución que está violada desde el inicio, mutada, modificada, sin que haya reforma. Tienes un sistema donde no hay ya separación de poderes, porque la concentración del poder es total. El Ejecutivo controla todos los poderes, controla el Legislativo, controla el Judicial, controla los otros dos poderes que en Venezuela hay, porque no tenemos 3 sino 5. No sé si ustedes saben que nosotros tenemos una pentadivisión del poder: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano. Poderes del Estado, autónomos, independientes. Democrático completamente esa estructura. Pero todos controlados. Entonces, tienes un sistema controlado donde la tragedia mayor de todas las que nos ha ocurrido y la causa de todo el deterioro del Estado de Derecho es el control del Poder Judicial. De manera que siempre digo, cuiden su Constitución y cuiden a los jueces, cuiden la autonomía de los jueces, cuidan la independencia de los jueces. Eso es quizás de todos esos 6
elementos que son los pilares del Estado de Derecho, el más importante, derivado de la separación de poderes, es la autonomía e independencia de los jueces. Si eso se destruye, y fue lo primero que se destruyó en Venezuela, el Poder Judicial, se acaba todo, porque no puede haber separación de poderes, no puede haber principio de la legalidad, no puede haber garantía de derechos humanos, ni de derechos fundamentales, porque nadie los puede controlar. Entonces, el tema de la independencia judicial es fundamental. ¿Y qué pasa cuando los desaciertos, que son violatorios de todas las leyes vigentes, tienen un supuesto aval jurídico? Yo recordaba, mientras usted explicaba, el caso de la validación de la repostulación de Evo Morales, que fue un tribunal que dijo, sí, él puede, es un derecho que él tiene de aspirar de nuevo el tercer periodo, creo, de presidencia. Ahí viene un asunto muy subjetivo, quizás, doctor, que es el miedo de los jueces, el temor a qué. Porque el poder de los jueces está ahí, pueden imponerse, y en el caso de Venezuela, algunos esperaban una decisión judicial que resolviera el problema postelectoral, sin embargo no ha ocurrido. No, ¿por qué? ¿Cómo se puede esperar si el Poder Judicial está controlado? Entonces, ¿qué tuvimos la experiencia de...? Pero por el miedo, la represión es lo que se le teme. No, es el control. Cuando tiene usted un juez que no es independiente y autónomo y está controlado, pues no puede esperar ninguna solución de parte de ese juez. Usted planteaba el tema de Evo Morales en Bolivia. Bueno, ahí se dio que cuando él buscó por primera vez repetir y postularse para la reelección, ahí sí hubo un tribunal constitucional que no funcionó adecuadamente, porque no hay un derecho a la reelección que pueda estar superior al derecho a la democracia de los ciudadanos y a la alternancia en el gobierno, que es parte del prohibida derecho. En la Constitución, estaba prohibida en la Constitución. Estaba prohibida, pero entonces, ¿qué hizo el juez constitucional en Bolivia? Fue a la Convención Americana de Derechos Humanos y dijo, como en la Convención habla del derecho a elegirse, y entonces el derecho a elegirse priva sobre el derecho colectivo. Exacto. A la alternancia en el gobierno, y aplicó esa. Ahora vino la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y cortó eso y señaló, no, el derecho a la democracia priva sobre el derecho, que es un derecho colectivo a la democracia, y a la alternancia en el gobierno priva sobre los derechos individuales que pueda tener un presidente de buscar o no reelección. Ahora, ¿qué pasó en Venezuela? El control del Poder Judicial. Si usted controló totalmente el Poder Judicial, ¿qué podíamos esperar frente al secuestro de la elección del 28 de julio? ¿Qué podíamos esperar de un tribunal como la sala electoral del Tribunal Supremo? Pues lo que ocurrió. ¿Y cómo ocurrió? En la forma más burda. Eso está a la vista del mundo entero. Tribunal que inventó un procedimiento que no existe, un juicio de peritaje. Peritaje es una prueba judicial en un proceso. No, un juicio de peritaje, con unos peritos que nadie sabe quiénes fueron. Y dijo, el peritaje confirmó lo dicho por el Consejo Nacional Electoral. Dicho sin apoyo de ningún tipo, sin acta. Sin acta, eso es universalmente conocido. Entonces, y este tribunal dicta una sentencia diciendo está confirmado el peritaje, y todavía hoy, estamos en qué, al día 4 de febrero 2025. No se ha publicado la sentencia hoy, o sea, nadie sabe. Ni sentencias, ni acta, ni peritaje. Y la paradoja, no, ni nada de nada. Entonces, la paradoja es que el presidente siempre habla con su constitución en la mano. Bueno, pero eso tiene 25 años así. Exacto. Yo siempre he dicho y lo he escrito, cada vez que usted vea a un funcionario en Venezuela que saca la constitución y la blande, desconfíe, es que la está violando.
Ah, qué interesante. Cada vez, de verdad, esa imagen que Sí, conoce porque todo el siempre- mundo, sacan un librito azul, cada vez que sacan un librito azul, usted puede tener la seguridad que se está violando. Bueno, ahora cuando yo vea las noticias me voy a recordar Fíjese, del ¿no? doctor. Porque ellos siempre andan. Cuando usted mencionaba los poderes, mencionó el poder electoral. También se esperaba que en un momento crucial Claro. este órgano electoral con un prestigio ganado desde Sí, antes sí. iba a tomar una decisión. Ahora, y con un proceso electoral que, si bien el diseño técnico es perfecto, como se demostró el hecho de que si se recolectaron las actas, ahí están, y es imposible probar nada al contrario, por eso es que no ha habido sentencia, ni ha habido pruebas, ni nada. Lo que se esperaba era que hicieran lo que tenían que hacer, que era comprobar las actas, ¿no? Simplemente inventaron que había habido un hackeo, un hackeo que era imposible porque la transmisión no era por teléfono, que eran vías hackeables, sino aisladas, y simplemente para decir no hay resultado. Entonces, sin resultado se estableció una cifra que inventó el Consejo Nacional Electoral y eso lo avaló el juez. Cuando justamente el Estado de Derecho, el juez, es el que tiene que garantizar la legalidad y la constitucionalidad, el juez, una vez que usted controla a los jueces, se acaba. Ese es el gran problema, por ejemplo, en el caso mexicano, este tema de la elección de los popular jueces, de los sí. jueces. O sea, es el riesgo de control político de la judicatura por otra vía distinta a lo que es el control del poder por parte del Ejecutivo sobre los jueces. Pero si los jueces empiezan a correr el riesgo de estar controlados por otros intereses que no sean la ley y la aplicación de la ley, es trágico. Claro, Creo que ahorita, en este momento, leí ayer, los jueces en el país están de nuevo protestando para tratar de evitar que se haga esa elección de los jueces. La ilusión primigenia era decir que el autoritarismo encuentra un valladar en el derecho administrativo y en la Constitución. Sin embargo, ahora estamos mirando eso en varios países, Claro. y vemos que ni el derecho administrativo ni las constituciones pueden contra el autoritarismo. Eso es inconcebible en la contemporaneidad. ¿Qué se hace entonces, profesor? Bueno, seguir insistiendo en que esos pilares hay que reconstruirlos. Entonces, buscar la protección de los derechos humanos en los organismos internacionales. Bueno, usted me dirá, no hay en este momento país que tenga más informes denunciando violación de derechos humanos que en Venezuela contemporáneo. No hay país. Bueno, pero hay que seguir buscando estos elementos. Entonces, volvamos a los pilares, la Constitución, la democracia representativa. Esta se ha también destrozado, con el alegato de que lo que se necesita es una democracia participativa. Y con el tema de la participación se ha acabado con la representación. Y se busca sustituir la democracia representativa, que es la única que nosotros, cualquier ciudadano en un Estado democrático puede buscar, que es que los representantes de uno sean los que gobiernan. No, participación, poder popular. Tomemos las calles. Poder popular, poder comunal. ¿Qué es eso? Que el poder popular y poder comunal está manejado desde un ministerio del Poder Ejecutivo. Con lo cual, en definitiva, nadie participa. Y los mecanismos estos de poder popular, para lo único que sirven es para controlar, para el control social de la población. Y se elimina la democracia representativa. Y el juez constitucional acepta y dice que muy bien que se elimine la elección universal, directa y secreta, por ejemplo, de las juntas comunales, de las juntas parroquiales, y que se establezcan por voceros de asambleas de ciudadanos a mano alzada en votos públicos. O sea, se acaba Contando, con la democracia representativa. Aprobado. Y listo.
Yo tengo una inquietud con relación a su experiencia en Cambridge, que supongo muchos dijeron, debe estar un poco loco dejar todas estas oportunidades que tiene acá para irse quizás como ratón de biblioteca a investigar, a reflexionar. Y tener la oportunidad de comparar esas dos experiencias tan distintas, la experiencia latinoamericana después de estar en el Parlamento, de ser un hombre de Estado acá y ver cómo se hacen las cosas en Europa. ¿Cómo pudo la experiencia latina suya enriquecer allá, aportar como profesor invitado? Y luego cuando regresó, ¿qué mirada ha tenido de lo que hacemos nosotros acá con relación a cómo están las cosas en Europa? Pues mira, fue muy importante y muy interesante, porque primero en el Reino Unido no existe constitución escrita. No hay constitución escrita como uno la conoce en nuestros países, un texto que está allí. Para blandirlo cada vez que lo violan. O para cumplirlo, que sea, pero está allí. En el Reino Unido no hay constitución escrita. No significa que no haya constitución, porque la constitución como conjunto de reglas fundamentales que rigen una sociedad existe. Pero, por ejemplo, no hay declaración de derechos. No hay una constitución que tenga el elenco de los derechos que nosotros conocemos. No hay. Solo ahora lo hay con motivo de la Unión Europea y la Convención Europea de los Derechos Humanos. Entonces la Convención Europea se ha convertido en la Declaración de Derechos escrita del Reino Unido, porque allá no había. Yo recuerdo en aquella época en que me decían los colegas, es que aquí no es necesario que haya declaraciones de derechos. Esa es la pregunta, ¿cómo funciona tan bien? Sí. No es necesario, no, porque aquí tienen 700 años los jueces diciendo cuáles son los derechos. Entonces, la independencia judicial y los jueces actuando autónomamente eran y fueron los que formaron los mismos derechos que están en nuestras constituciones, uno detrás de otro, y se formó porque los jueces son los garantes del derecho. Por eso vuelvo al tema. Ahí no hay temor al poder de los pero ellos no son marcianos, son humanos igual que nosotros. Entonces, ¿por qué en América Latina nosotros no podemos portarnos así? Esa es la gran pregunta. Y todo el esfuerzo que uno hace, todo lo que uno ha escrito, todo lo que uno propone, todos los proyectos. Hace poco me preguntaban sobre el tema municipal, bueno, proyectos de ley municipal, proyectos de urbanismo, proyectos de procedimientos administrativos, y uno de repente ve que todo se barre y no se aplica. Pero vendrá el momento en que hay que reconstruir. Es optimista, tenemos que hacer una pausa, pero queremos recordar que mañana, a partir de las 5 de la tarde, en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, se llevará a cabo la presentación de 2 obras fundamentales: Los embates del autoritarismo contra el derecho administrativo y la administración pública, de Alan Brewer Carías, y El pensamiento jurídico en el derecho administrativo, obra de José Ignacio Hernández. Estarán en el panel Eduardo Jorge Prats, Olivo Rodríguez Huertas, Jaime Santofino y Héctor Alies. Eso es un banquete. Entrada libre. Cuando regresemos, vamos a tratar de conseguir su opinión. Digo, no es extraño, porque usted ha analizado la Constitución Dominicana desde su origen durante mucho tiempo y queremos saber su opinión al respecto. No tiene que mencionar el cambio del otro día. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Adelante. Ha alterado un poquito la agenda, porque el profesor está recordando que un día como hoy, en el 1992, fue el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez Frías contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y eso es un hecho que debemos comentar. Fue el comienzo de la tragedia del sistema político en Venezuela. Pero es un hecho que es causado por algo. No sale aquí por generación espontánea. Ese es el tema central en nuestros países, y que tenemos que aprender todos los países de esto.
El sistema político democrático venezolano se estableció a partir del año 58, después de la caída de Marcos Pérez Jiménez, que había tenido una dictadura militar por 10 años, del 48 al 58. Al caer ese proceso dictatorial, también por deterioro del mismo sistema, se instauró la democracia. Los partidos políticos democráticos tomaron una decisión crucial: hacer a Venezuela un país democrático. A juro, he dicho yo muchas veces, a juro, nos obligaron a ser democráticos. Los partidos políticos que habían fracasado en los 40 y que por la lucha interpartidista de los años 40 se había roto el sistema democrático, y cuando se cae Pérez Jiménez se reinstaura con un pacto político que es el Pacto de Punto Fijo. La época de Adeco, Copellanos. Del año 58, y se establece un entendimiento entre los partidos. Tenemos aquí un solo compromiso: establecer una democracia, que esa democracia perdure. Evitamos todo conflicto interpartidista. El objetivo común es afianzar el régimen democrático, y eso originó al inicio un gobierno de unidad y todo el inicio de la instauración del régimen democrático. Y se estableció un régimen democrático en el país menos democrático de América, porque también se nos olvida eso. Teníamos en el 92 unos 3 décadas de democracia, pero antes no habíamos tenido históricamente regímenes democráticos. De manera que al país menos democrático se lo hizo un país democrático. Los partidos, esos mismos que hicieron la democracia, se les olvidó. Y empezó ya a final de los 80 a resentirse el sistema político. Los partidos políticos habían asumido el monopolio del poder, porque eran los partidos políticos, habían asumido el monopolio de la participación, todo lo controlaban los partidos, y se les olvidó que es que ya habían logrado el objetivo, habían sembrado la democracia en el país, y ya era necesario abrirla, dejarla que respirara, que caminara un poco como los niños. No, siguieron en el control férreo y no fueron capaces de renovar sus propios votos a favor de la democracia, ponerse de acuerdo, y la crisis les estalló en la cara. Y la crisis, con ese intento de golpe de Chávez, fue clara. O sea, el sistema tienen que rehacerlo, tienen que buscar un nuevo pacto político entre los partidos y incorporar al resto de la sociedad que ya está democratizada. Ese no era el objetivo, lo lograron. Bueno, atraigan y háganlo. No lo hicieron. No entendieron. No entendieron. Y llegó el año 98, liberaron a Chávez, y el Chávez apareció como el salvador del país. El país entero, casi entero, se va detrás de él y empieza a inventar la constituyente. No ofreció más nada, sino una asamblea constituyente. Fundó una república bolivariana. Refundar la república. En ese esquema, yo era en ese momento presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y yo me oponía a la idea de Chávez de la asamblea constituyente. Y ningún partido político ni siquiera miró el proceso. Chávez arrasó. El único que quedó en contra de la idea de Chávez en el proceso electoral fue el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que me enfrenté a él desde ese momento, desde el momento en que salió electo. Esos procesos fascinantes, ¿es alienación colectiva que se da? ¿O de verdad el cansancio y el rechazo a lo otro produce esos efectos? Claro, y ahí lo tiene eso, y eso no es el único caso. Ha habido casos, pero en otros países han sido capaces de restablecer el proceso. Por ejemplo, el caso colombiano. La crisis, sí, pero me voy atrás. La crisis de los años 90, que era la misma crisis de Venezuela, que estalló en el 92, pero que viene del año 89, esa misma crisis
porque entre Venezuela y Colombia siempre ha habido un paralelismo político histórico impresionante. Esa misma crisis estuvo en Colombia. ¿Y qué pasó? Estaba Gaviria de presidente. Y bueno, se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos frente a la crisis, que era evidente, como en el caso de Venezuela, se pusieron de acuerdo y ellos convocaron la constituyente. Y eso originó la Constitución del 91. Y esa Constitución del 91 le dio aliento al proceso democrático basado en un acuerdo entre los partidos. Y ese es el desarrollo que ha tenido hasta ahora, con todos los problemas, pero ahí está la democracia andando. Ahí tienes un Consejo de Estado autónomo, independiente, controla, que se pelea con el presidente, pero están cada uno con su autonomía. Todavía lo tiene. Supieron enfrentar la crisis política y asumirla y decidirlo. Nosotros, lamentablemente, en Venezuela, adecos, copellanos y tal, no supieron, no entendieron qué estaba ocurriendo en el país. ¿Y habrá posibilidades ahora, por ejemplo, de que Venezuela pueda hacer algo así como lo que ha logrado Colombia hace un par de décadas? En este momento, con todo el mundo perseguido fuera, sin partidos políticos actuantes, el tema es más complejo, pero no hay que perder la esperanza. ¿Cuál es el estatus jurídico del candidato que ganó las elecciones? Ese, un candidato que ganó las elecciones. Bueno. Presidente electo. Sin declaración de ningún organismo. Bueno, está confirmado por el universo entero. Yo creo que nadie en el universo duda que ese señor ganó las elecciones. Solo que el universo no es un tribunal electoral con capacidad para imponerle la banda presidencial. Pero de que ganó, ganó. Sí. Yo creo que eso es imposible que alguien piense lo contrario. Está aprobado, está comprobado y tal. ¿Cuál es su estatus jurídico? Es la pregunta. Es el candidato electo. De acuerdo a la Constitución, quien puede juramentarse como presidente es el candidato que haya ganado las elecciones, el candidato electo. Entonces, ¿qué es él? Un presidente electo. Está ahí. Profesor, los especialistas, los académicos, en esta época, en nuestra región, tienen que alejarse del poder. Hay que darle paso a lo que le han bautizado como la caquistocracia, que son los peores que van al mando. Entonces, una persona con el conocimiento suyo que estuvo en el poder, tienen que alejarse. No tienen que alejarse. Lo que pasa es que en regímenes autoritarios se convierten progresivamente en una caquistocracia, que es justamente el gobierno de los peores. De los peores. Caquisto, lo peor. Sí. Y lo que tenemos es caquistocracia que lamentablemente se mezcla con una burocracia que se corrompe. Entonces tenemos un funcionariado lamentablemente de lo peor. No hay funcionarios públicos. Todo aquello en que Amaro estaba, exacto, y que luchábamos tanto en los años 70 de crear un servicio civil que pudiera manejar el Estado, pues no, se lo está sustituyendo. Tenemos la teoría, pero no la práctica. Entonces, esa gente viene siendo estorbo ahora mismo. ¿Ah? Esa gente de valor ahora mismo viene siendo estorbo. Claro, y fíjate bien que incluso estamos viéndolo, para un comentario también universal, en estas ofertas que hemos visto en los propios Estados Unidos, en acabar con la burocracia. ¿Qué significa eso? Acabar con la estructura de los funcionarios de carrera, que son los que manejan un Estado. ¿Quién ha manejado el gobierno italiano durante tanto tiempo, sobre todo en aquellos tiempos, hace unas décadas, cuando el gobierno cambiaba cada mes, o cambiaba la estructura política, un nuevo primer ministro y aquellos cambios regulares? Entonces uno se pregunta, ¿y cómo funciona el Estado? ¿Cómo funciona el Estado? Porque tienes una burocracia formada. En Francia son los que se llaman los enarcas, gente que ha emanado, que ha salido de la École Nationale de Administración, que es un gran centro de formación de funcionarios, y esos son los que manejan el Estado. Pero aspiramos a eso en una ocasión y trabajamos teórica y doctrinalmente para eso. Para crear funcionarios de carrera que manejen el Estado. Entonces ahí también
En Europa los partidos políticos, así como hemos tenido pactos en nuestros países, se pusieron de acuerdo, cuando se estructuró el Estado de Derecho europeo, se pusieron de acuerdo en poner fuera del botín político a los jueces y al servicio civil, de manera que la administración pudiera seguir funcionando independiente. Con todos los peleas entre los partidos. Pero si los partidos se meten en la burocracia, acaban con el servicio civil permanente y además acaban con los jueces, bueno, en campaña eso se oye muy bonito, en campaña electoral, y después no se ejecuta. Incluso de algunos órganos autónomos que tengan un periodo mayor que el periodo que le corresponde gobernar, pero no logramos eso. Entonces el problema en nuestras democracias es que además de que tenemos que, por encima de todo, seguir diciendo cuiden su constitución, cuiden sus jueces, cuiden sus derechos fundamentales, cuiden su separación de poderes, es también cuiden su propia burocracia, cuiden su administración, porque si destruyen eso por dentro, el descalabro es total. Inamovilidad de los jueces es una salida. ¿Qué quiere decir con la movilidad? Inamovilidad es una salida. Eso depende del sistema, pero en principio los jueces son de carrera y deben ser inamovibles, salvo que estén sujetos a alguna sanción, pero de resto no hay por qué cambiarlo. Si son independientes, una de las formas de garantizar su independencia es que no dependan del poder. Si el poder puede sustituirlo, que es el caso, por ejemplo, de que pasó en Venezuela, acabaron con todos los jueces de carrera y lo que hay son jueces temporales o provisorios. Y un juez temporal provisorio depende de una designación. Una designación superior que puede quitarlo o removerlo en cualquier momento. Ese juez no es garantía de independencia. Con usted pasa algo terrible, que en la medida que uno sigue escuchándolo, surgen los temas pero nos piden que volvamos a repetir la información con relación a la actividad. Mañana a las 5 en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra estará este señor y habrá unos comentaristas más que idóneos alrededor de él. Claro, y además se pondrá en circulación los embates del autoritarismo contra el derecho administrativo y la administración pública, que ha sido el tema fundamental de este encuentro, y el pensamiento jurídico en el derecho administrativo. Participación: Eduardo Jorge Prats, Olivo Rodríguez Huertas, Jaime Santos Fimio y Héctor Aliés Rivas, que es un grupo del club de fanáticos que tiene. ¿Hay que hacer algún preregistro o simplemente llegar a tiempo? Usted es muy tecnológica, no hay que hacer. Usted llega es que me están preguntando acá, me están preguntando. No, es de acceso libre. De acceso libre. Pero el segundo libro es realmente para mí muy honroso y muy interesante, el otro, porque es el pensamiento jurídico de Alan Brewer Carías en el derecho administrativo. Exactamente. Eso es un legado. Hay algo que yo omití, y no fue por envidia ni por intención dolosa, hablar de la bibliografía suya, porque es demasiado, es un agravio a personas que tienen un librito, 2 libritos, así que un placer realmente. Yo quisiera, ahora no podemos hablar de secuestro, pero me encantaría un secuestro académico suyo para seguir conversando claro que sí. Y compartiendo. Pero pueden entrar y deleitarse en su portal alanbreuercarías.com y ahí van a ver, pueden entrar a la biblioteca virtual, pueden disfrutar sus conferencias y ponencias, los documentos que están colgados y toda la información biográfica del profesor. Van a ver este maravilloso profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, que ha sido profesor de la Universidad de Cambridge, de Reino Unido, y de las universidades no comience, que no vas a terminar. Bueno, lo importante es todo el conocimiento que ha compartido durante unas 6 décadas de la administración del Estado para el bienestar de la gente. Se nos quedó la opinión sucinta de la Constitución nuestra del 2010, que el profesor la comentó in extenso. Un buen pretexto para un segundo para uno no, pero yo sé que él se va. Muchísimas gracias, y gracias a ese equipo formidable que conforman Eduardo Jorge Prats y todos sus socios académicos
y profesionales. Sí, todos sus libros están en Amazon. Claro que por sí. permitirnos este intercambio. Bienvenidos siempre a este país y a este programa. Mil gracias, mil gracias. Soy yo el que la doy a ustedes por esta entrevista. Después Encantado. le voy a pedir la fórmula de muchas cosas. Muchísimas gracias. Ahí está Qué el maravilla. gobierno que estábamos esperando, que se quedan con ustedes hasta las 7 de la noche. Gracias. Adelante.